Quiero decirles que Jesucristo es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que hay dos cosas trascendentales en las que tenemos que considerar y tomar en serio. Lo primero es que nuestra alma, el alma humana, es eterna. Lo segundo es que cuando sale del cuerpo físico, no queda aniquilada, sino que sigue existiendo. Y solo hay dos lugares donde se puede pasar la eternidad. Una es con Dios eternamente y la otra es en un lugar de tormento. El lugar de tormento es el castigo por los pecados. Todos los seres humanos pecamos, no hay justo ni aun uno. Y el pecador necesita salvación. La salvación es perdón de pecados. La salvación tiene que ver con la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, y eso nos garantiza pasar la eternidad con Dios. ¿Cuánto cuesta la salvación? Mucho, pero eso ya fue cancelado, ya lo pagó alguien. Quien pagó por nuestra salvación fue Cristo. Ahora a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Yo no compro la salvación con nada. Con nada podemos comprar la salvación. La salvación del alma es por la fe en el Señor Jesucristo y se recibe por gracia. ¿De acuerdo? No porque lo merezcamos, sino por gracia. Si creemos en el Señor Jesús, somos salvos. La Biblia lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la invitación es para aquellas personas que no han dado ese paso, no han hecho profesión de fe, que lo hagan hoy. Hoy puede salir usted de aquí con la garantía de la salvación, porque Dios lo dice, y no hay cosa más valiosa que asegurar la vida eterna con Dios. ¿Alguien quisiera ir al infierno? Levante la mano. O ya está en el infierno. Pero Cristo vino para redimirnos. Yo no deseo el infierno, ni para mí, ni para mi familia, ni para ninguno. Sobre todo cuando hoy tenemos al Salvador, y que es tan fácil ser salvo. Solo debo creer en Él y entregarle mi vida, eso es todo. Si hay alguien, levante su mano para orar por usted. ¿Quién nos visita? ¿Quién desea aceptar a Jesús? ¿Quién necesita la salvación? Levante su mano. ¡Qué bueno! Amén. ¿Alguien más quiere hacerlo? Muy bien, es por la fe. La salvación es gratuita. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Solo crea en Él, ¿de acuerdo? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora confieso con mi boca que tú eres mi nuevo Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que he pecado. Necesito la salvación. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida en esta mañana. Lávame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu paz, la seguridad de la salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Quiero seguirte, quiero serte fiel de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Iglesia, oremos por ella. Señor, gracias. Te doy gracias por la vida de mi hermana. Espíritu Santo, séllala con tu presencia. Quita de ella toda culpa, toda condenación y renuévala. Señor, la consagro delante de ti. Dale el gozo de la salvación. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Pero también en este momento, cuando un alma
reconoce el señorío de Cristo, como lo hicimos nosotros, Dios nos declaró justos. Declarados justos significa que ya Dios no nos culpa de nada. Todos nuestros pecados pasados ya fueron borrados por la sangre de Cristo y tenemos una posición de justicia. Y por esa posición de justicia, Dios nos impartió su vida. Entonces, a partir de ese momento, sus cuerpos y mi cuerpo, nuestros cuerpos, se convirtieron en la residencia de Dios, en la morada de Dios. Dios es espíritu. No lo vemos, no lo palpamos, no lo sentimos, no lo olemos, no lo percibimos con nuestros sentidos, pero Él está presente. Y Él vino para quedarse en nosotros. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. El gran privilegio que nosotros hoy tenemos, y ese privilegio no lo disfrutaron nuestros antepasados. Estoy hablando de las generaciones antes de Cristo. Antes del Señor Jesucristo venir al mundo y morir y resucitar por nosotros, el ser humano no fue portador de la presencia de Dios. Lo que se había ordenado era que el ser humano debía buscar la presencia de Dios e ir a donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Y dónde se manifestaba? En el templo, ahí en Jerusalén, en el templo judío. Entonces, de ahí que los judíos debían en la vida obedecer el mandato de ir a Jerusalén, sobre todo en las fiestas, establecidas en la ley. Debían subir a Jerusalén y debían presentarse delante de Dios, porque la presencia de Dios solo habitaba en el templo, en Jerusalén, allí en el lugar santísimo. Aunque Dios estuvo manifestándose entre el pueblo, ningún ser humano fue portador de la presencia de Dios por causa del pecado. La naturaleza pecaminosa impidió que la presencia de Dios estuviera en el ser humano. Ahora nosotros tenemos el gran privilegio de que nuestros cuerpos se convirtieron en el templo de Dios. Dios no habita en templo hecho de mano de hombres. Él no habita en edificios de cemento o de madera. Dios habita en cuerpos humanos. Usted y yo somos el templo de Dios. Ese privilegio no lo tuvieron las generaciones pasadas. Pero ahora que nuestros pecados han sido borrados, ahora que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, Dios no tiene impedimento para establecer su morada en nosotros. Ahora, el residente es Él. Él permanece en nosotros como nosotros permanecemos en Él. En otras palabras, estamos unidos a Dios. Dios y nosotros somos uno solo. ¿De acuerdo? El Espíritu de Dios se amalgamó en nuestro espíritu. Ahora, cuando los dos espíritus, el Espíritu de Dios y el espíritu humano, se amalgamaron, se unieron, se convirtieron en una unidad. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Espíritu con espíritu, unidos, forman un solo espíritu. Diga, yo soy uno con Cristo. Soy uno con Dios. Dios vive en mí, declárelo. Dios vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cuántos saben que Cristo vive en ustedes? Yo declaro, Cristo vive en mí, y el Cristo que vive en nosotros es el Cristo resucitado. El Espíritu del Señor Jesucristo está en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6
Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Dónde está el Espíritu del Señor Jesucristo resucitado? En nosotros. Esa es la realidad. El Espíritu del Señor Jesús está en nosotros. Él intercede por nosotros. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Permanecemos en Él. Y Él en nosotros. Y Él en nosotros. Él vino para quedarse. El Señor Jesucristo no vino de visita. Él vino a establecer su residencia en nosotros. Él no dijo, yo lo voy a visitar cualquier día, estaría un ratico ahí con ellos y después me voy. Quiero decirles que desde el momento de nuestra conversión, cuando el Señor vino a morar en nosotros, Él vino para quedarse. Y Él ha estado ahí todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras estamos en las actividades diversas, Él está presente. Porque nuestros cuerpos son su residencia y Él vino para permanecer. Me gusta esta palabra. Él permanece en nosotros. No estamos huérfanos. Digan, no soy un huérfano. No soy un huérfano. Él permanece en mí. ¿Sabe esa realidad qué significa? ¿Sabe qué representa esa realidad? No estamos solos. La potencia de Dios está en nosotros. Él permanece en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu. A ver, leamos nuevamente el texto, 1 de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Estamos unidos a Cristo. Él y nosotros somos uno. ¿Lo cree? El Cristo resucitado vive en nosotros. El Todopoderoso vive en nosotros. Y Él está en nosotros no para quedarse quieto, sino que Él es la potencia que quiere liberar o liberarse a través de nuestros cuerpos. Él se va a manifestar y Él se manifiesta a través de nuestros cuerpos. Si usted y yo le permitimos, Él lo hará. Y la potencia de Él, que es ilimitada y que está en nosotros, es lo que hará siempre la diferencia. Porque Dios está produciendo en usted y en mí. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce ¿dónde? Porque Dios es el que produce ¿dónde? Porque Dios es el que produce en vosotros. Note la palabra, Dios produce en vosotros. Dios es quien produce en nosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la potencia de Él. Cuando le permitimos a Él que se manifieste, que su omnipotencia se libere a través de nuestros cuerpos, cosas sobrenaturales, cosas tremendas sucederán. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan 5, 14, 15. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a la reunión de oración, intercesión y ayuno el lunes festivo 23 de marzo, 7 de la mañana. Sede principal, calle 17A, número 3361. Reunión de oración e intercesión por nuestras familias y nación. Marzo 23 a las 7 de la mañana. Informes 601-744-2851. 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.